guía por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. EduFor ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. EduFor ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy de contabilidad de operaciones. Vamos a seguir con los impuestos en Colombia. Para el día de hoy vamos a trabajar lo que es el IVA y algunos impuestos departamentales y municipales. Recuerden que al final de la clase vamos a dejar unos 10 minuticos para que ustedes puedan despejar dudas e inquietudes que tengan sobre el tema. Bienvenidos, chicos. Bueno, vamos a empezar con los impuestos en Colombia y para hablar de los impuestos en Colombia es necesario Entonces, chicos, para hablar de impuestos es necesario tener en cuenta la regulación tributaria que nosotros tengamos en el momento. Cuando le, cuando le hablamos de la regulación tributaria que nosotros tenemos en el momento, ¿a qué me estoy refiriendo? Nosotros en Colombia tenemos un régimen tributario, ¿cierto? Y ese régimen tributario se ve afectado el año pasado por la ley de crecimiento económico, la ley de financiamiento económico. Y esa ley de financiamiento es la que yo debo tener en cuenta en este año, la ley de crecimiento económico, pues para estructurar mis impuestos, ¿cierto? O sea, lo primero que yo tengo que mirar en una empresa es qué tipo de empresa es y cuál es su carga presupuestaria. Teniendo en cuenta esto, pues no podemos dejar de lado la ley de crecimiento económico, que es la que la reemplazó, la ley de crecimiento económico, yo se lo mencionaba en la clase pasada, y para ello, ¿qué tenemos que hacer, cierto? Ese acercamiento que tiene la ley frente a los impuestos que nosotros necesitamos conocer, porque a partir de allí vamos a saber cómo liquidar esos impuestos dependiendo del tipo de empresa que nosotros tengamos o el tipo de empresa en la cual nosotros trabajemos. Algo importante que la ley de crecimiento económico estableció y que se mantiene es la normalización tributaria. ¿Qué es una normalización tributaria? Es que la DIAN, ¿cierto?, le está permitiendo a las empresas que de una u otra manera en sus contabilidades no reflejaron bien todos sus activos, ¿sí? O sea, no los registraron los activos en sus contabilidades. Y de una u otra manera reflejaron pasivos que no eran reales. ¿Qué está permitiendo la ley de crecimiento económico? Está permitiendo que esas empresas que de una u otra manera no lo hicieron, no reflejaron en sus estados financieros su realidad, lo puedan hacer. ¿Y por qué necesitan hacerlo? Acuérdense que cuando yo hablo de reflejar en mis estados financieros mi realidad, tanto de activos como de pasivos, ¿cierto? También estoy hablando, cuando estoy hablando de activos, estoy hablando de unos ingresos, quiere decir que de una u otra manera esas empresas dejaron de tributar, ¿cierto?, lo que le debían a la Administración de Impuestos Nacionales. Y para ello, ¿cierto?, para esta normalización, el artículo 42 del Código de Comercio y de acuerdo con la Ley de Crecimiento Económico estableció que quién es el sujeto pasivo. Acuérdense que el sujeto pasivo, en este caso es la DIAN. ¿Quién es el sujeto activo? Es el contribuyente de impuesto de renta que haya omitido ese activo o haya incluido pasivos inexistentes en sus declaraciones. ¿Qué quiere decir que haya incluido pasivos inexistentes? Hay algunas empresas, ¿cierto?, que aumentan sus pasivos, ¿sí?, para poder compensar la falta de omisión de activos. Entonces, ¿qué les está permitiendo en este momento la ley? Que puedan normalizar su situación tributaria sin ninguna sanción, ¿sí?
¿Cuál es el hecho generador? Que se causa la posesión de activos omitidos o inclusión de pasivos existentes al 1 de enero del año 20. O sea que si yo no he hecho ese trámite dentro de mi contabilización, pues tendré la oportunidad de normalizar. Y la ley también me está permitiendo que sobre el valor del costo fiscal histórico y de los activos omitidos y pasivos inexistentes, yo pueda pagar solamente la base gravable del impuesto normalizado y tributario y hasta el 50% de lo que me dé ese impuesto. Pero si no lo pago, mi sanción va a ser por el 200% de la sanción a que tenga derecho. O sea que finalmente, ¿cierto? Es un alivio o un beneficio para esos no contribuyentes que de una u otra manera están omitiendo los impuestos. La tarifa, se asume la tarifa del impuesto de normalización al 15%. De lo que me dé, voy a pagar el 50%. ¿Y hasta cuándo tienen esas empresas para normalizarse? Hasta el 25 de septiembre del 2020. ¿Y por qué es tan importante dentro de los impuestos? Acuérdense que cuando yo estoy hablando de activos, estoy hablando, es cierto, estoy hablando de todas maneras que hay unos ingresos y unos pasivos que de una u otra manera, cierto, tengo unas deudas. Entonces, para la DIAN, cuando yo tengo que pagar un impuesto es porque de una u otra manera genere un ingreso para mi compañía. Entonces, ¿qué se les está pidiendo? Que se normalice. El impuesto unificado. Vamos a hablar del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. ¿Y por qué vamos a hablar de este impuesto unificado? Porque muchas empresas en Colombia, hasta el 19 de septiembre del año pasado, tenían la oportunidad de acogerse, ¿sí? Algunas empresas, y pues este año se les aumentó el plazo, digámoslo así, para acogerte a este régimen simple, que es un régimen que es nuevo, digámoslo así, es un régimen que nace de la ley de financiamiento el año pasado y se mantiene bajo la ley de crecimiento económico. ¿Y por qué nace este nuevo régimen simplificado? Según la DIAN, ¿cierto? Y el director de la DIAN, este régimen se creó para ayudar a esos pequeños comerciantes a que de una u otra manera hagan su tributación de una manera más sencilla y que sea de pronto más fácil para ellos tener este proceso y este tributo más sencillo y que haya menos trámites y que más personas, ¿cierto?, se puedan acoger a la legalización de sus empresas, ¿sí? Entonces es un modelo de tributación opcional, de causación anual y pago bimestral. O sea, yo causo anualmente y puedo ir pagando bimestralmente, ¿sí? Y no es que sea el régimen simplificado, no, esto es un régimen tributario absolutamente nuevo. ¿Y por qué es importante? Porque muchas empresas a las cuales nosotros les vamos a liquidar el IVA o no les vamos a liquidar el IVA, pues seguramente se van a pasar a este régimen simple. Las empresas que ya estaban creadas, ¿sí? Y que eran antiguas y que venían en otros regímenes, que ya nosotros no manejamos ese tipo de regímenes para nuestra tributación. Esas empresas antiguas tienen un tiempo para decir si sí desean pasarse a su régimen simple. Y todas las empresas nuevas que cumplan con la regulación que establece la DIAN, ¿cierto? ¿Qué pasa con este régimen simple? Que las personas que se acogen a él sustituyen el impuesto sobre la renta y complementario, el impuesto al consumo y el impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tablero y lo consolidan. Y es de inscripción voluntaria en el RUT, ¿cierto? Es de inscripción voluntaria en el RUT, sin perjuicio que la DIAN podrá inscribir oficiosamente a dicho régimen. O sea, que yo decido si me inscribo o no me inscribo en el RUT para pertenecer a este régimen. ¿Ok? ¿Quiénes pueden pertenecer a este régimen simple? ¿Cuáles son las condiciones para el sujeto pasivo? Pues el sujeto pasivo es la persona que quiere pertenecer, ¿cierto? Y que va a hacer, obviamente, el cargo fiscal. Son todas las personas naturales que desarrollen empresas y o empresas con accionistas, personas naturales residentes en Colombia, con unos ingresos brutos inferiores a 80.000 VT, ¿cierto? Todas esas empresas que son personas naturales y que tienen unos ingresos inferiores a 80.000 VT podrán hacer parte y se mantienen, estos son los que se mantienen dentro de las condiciones para el sujeto pasivo del régimen simple. Cuando me hablan del impuesto, el impuesto unificado bajo el régimen simple, que fue el que ya les mencioné, o sea, que se va a consolidar en uno solo, ¿cierto? ¿Qué lo genera? Pues la obtención de ingresos, o sea, todo lo que me genere mi obtención de ingresos, pues es susceptible a producir un incremento en el patrimonio y por tal me genera un impuesto, ¿cierto?
Y la base gravable es la totalidad del ingreso bruto. Acuérdense que el ingreso bruto es ingresos menos gastos, ¿cierto? Menos costos, ¿sí? Ahí tengo mis ingresos brutos ordinarios y extraordinarios percibidos por el respectivo periodo gravable, ¿sí? Y me dicen que las pequeñas tiendas, mis mercados, micromercados y peluquerías, dentro de ese ingreso bruto anual hay unas tarifas marginales. O sea, si yo me encuentro dentro de ese grupo, voy a tener unas tarifas para liquidar ese impuesto unificado. Y si mi ingreso bruto anual va de 0 a 6.000 VT, yo solamente voy a tener que pagar el 2% del impuesto unificado. De 6.000 a 15.000 VT voy a pagar el 2.8% del impuesto unificado y de 15.000 a 30.000 el 8.1%, de 30.000 a 80.000 el 11.6%. Como pueden ver, si yo lo comparo, ¿cierto? Con la tarifa que están pagando, ¿cierto? Las otras empresas que pertenecen a los otros grupos, ¿sí? Ellos están pagando entre un 33% para este año, para el año siguiente 32, 31 y 30, que lo explicamos en la clase pasada. O sea que de una u otra manera el régimen simple sí se ve beneficiado, ¿cierto? Acogerse a este régimen simple. Y aquí el impuesto unificado del régimen simple tributario, que nos dice únicamente por el año 2020, quien cumpla los requisitos para optar por el régimen podrá hacerlo hasta el 31 de julio del mismo. O sea, tienen plazo hasta el 31 de julio de este año para poder acogerse a ese régimen simple. Acuérdense que es voluntario. Cuando yo les digo que es voluntario, es porque a veces salen disposiciones legales donde automáticamente me dicen a qué régimen voy a pertenecer. ¿Qué está estableciendo la DIAN? Que yo pueda tomar la decisión de si quiero o no pertenecer a este régimen, ¿sí? Y quienes hayan cumplido con estos requisitos de optar al régimen simple y se hayan inscrito dentro de los plazos, ¿cierto? Surtido el trámite, pueden continuar en este régimen. Y los que no, pues no, continuarán en el régimen anterior. Y deberán adoptar el sistema de factura electrónica. Esto es importantísimo, ¿no? Porque este tipo de empresas que facturaban menos de 80.000 VTs, pues eran empresas que no tenían que hacer una facturación. Ahora, la DIAN, ¿cierto? A través de la DIAN se podrá hacer toda la facturación electrónica dentro de los 2 meses siguientes a su inscripción en el registro único tributario. O sea que todas esas pequeñas empresas, de una u otra manera, ya tendrán que generar su factura electrónica. Acuérdense que ahorita que veamos facturación, la DIAN estableció todo un sistema de facturación, pues para beneficiar de una u otra manera a todos los que se acojan a este régimen simple y a los que pertenecen a los otros grupos empresariales. Y vamos a hablar sobre el impuesto sobre las ventas de IVA. Entonces, cuando hablamos del IVA, ¿cierto? Es el impuesto al valor agregado, ¿sí? Y el impuesto sobre las ventas, comúnmente denominado impuesto al valor agregado, IVA, es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios prestados en el país. O sea, cada vez que yo compro algo, automáticamente estamos generando IVA. Porque cuando lo compro, ¿cierto? Cuando lo vendo, estoy generando un ingreso y automáticamente es un IVA generado, ¿sí? Y cuando estoy comprando es un IVA descontado, o sea, como empresa, ¿no? O sea, me descuentan a mí ese IVA, finalmente puedo decirle a la DIAN que me haga el descuento de ese IVA. Pero cuando estoy vendiendo, que estoy recibiendo un ingreso, sea lo que sea que yo estoy vendiendo, por ese ingreso estoy generando un IVA, o sea, que es el IVA generado y que se lo tengo que pagar al Estado. ¿Cuáles son los elementos del IVA? El sujeto activo, ¿quién es? Pues la DIAN, ¿cierto? El Estado, la DIAN como representación del Estado. ¿Y quién es el sujeto pasivo? Todas las personas naturales o jurídicas que recaudan ese impuesto. O sea, que cuando yo vendo, ¿cierto? Automáticamente me entra un ingreso y por ese ingreso automáticamente tengo que pagarle ese IVA, ¿cierto? A la DIAN. ¿Cuáles son los elementos del IVA? Entonces, ¿qué lo generan? Las situacionistas en la ley que realizan, que generan el IVA. ¿Qué lo genera? Todo lo que a mí me genera un ingreso. Todas las ventas o todo lo que a mí me genere un ingreso, automáticamente me va a generar un IVA. O sea, voy a generar un IVA. Y la base gravable es la cuantificación económica del hecho generador. Cuando sumo todas mis ventas, ¿cierto? De ese total de venta, hago la aplicación del IVA, que es el 19%, y esa va a ser mi base gravable. ¿Y cuál es la tarifa, cierto? En general, obviamente hay una tabla de tarifas, pero en general para el proceso comercial nosotros manejamos el porcentaje del 19% que se le aplica a esa base gravable. Entonces,
se mantiene la tarifa del IVA del 19%, ¿cierto? ¿Y qué no se graba con IVA? ¿Qué no se grabó? Esa fue una de las grandes discusiones que tuvo la ley de financiamiento el año pasado. Y por eso de pronto el Congreso de la República echó algunos artículos abajo y dentro de ellos estaba que iban a grabar la canasta familiar. ¿Qué se mantiene? Que no se graba con IVA la canasta familiar básica. ¿Ok? Se mantiene la exclusión de IVA en los inmuebles. O sea, todo lo que es inmueble, ustedes saben que los inmuebles es el dinero, ¿cierto? Acciones, todos los muebles que yo tengo en mi casa, todos los inmuebles, pues hasta ahora no están grabados con IVA. Y se excluyen las bicicletas eléctricas, monopatín, etcétera, que no superen los 50 VT. Si ya superan esos 50 VT, automáticamente quedarán grabados con IVA. Y incluyen, para la grabación incluyen, ¿cierto?, las ventas de los bienes facturados por los libreros, dentro de esa exclusión. O sea, todos los libros quedan dentro de esa exclusión. Que se mantiene en la exclusión territorial sobre el consumo de animales y vestuarios y elementos de aseo, entre otros, quedan excluidos en los departamentos de Guaviares y Bichada. Acuérdense que esos departamentos, que de una u otra manera tienen unas excepciones, pues aquí nos están diciendo que se va a mantener dentro de esas excepciones. La exclusión de IVA también en los servicios médicos, clínicos, hospitalarios, y se elimina la excepción sobre los tratamientos de belleza y las cirugías estéticas. Esos tenían unas excepciones, ya no las tienen. Y se mantienen entre las importaciones que no causan IVA los bienes de objetos de tráfico postal, envíos urgentes, envíos y entregas rápidas procedentes del resto del mundo cuyo valor no exceda de $200. O sea, eso se mantiene entre las importaciones, ¿cierto?, que no causan IVA. ¿Sí? Cuando yo estoy hablando de importaciones, de una u otra manera, estoy importando, ¿cierto? Cuando me están enviando algún objeto que no valga más de $200, pues no me le graban IVA. Si vale más de $200, automáticamente, pues va a ser grabado con IVA. Y se modificará la base agravable de IVA en las importaciones de productos terminados producidos en el exterior en zona franca, que de cierta manera, pues es un beneficio para el país, porque si son unas importaciones que yo voy a traer al país, ¿cierto? Y son producidas en el exterior, si eso todo el proceso allá, pues va a estar grabado con IVA, ¿cierto? Y podrá ser descontable este IVA. Aquí están los no obligados a registrarse como responsables de IVA. O sea, ¿quiénes no están obligados a hacer ese registro como responsables con IVA? O sea, ¿quiénes no van a tener que declarar ese IVA? Entonces, ¿quiénes están ahí? Las personas naturales comerciantes, los artesanos, minoristas, detallistas, pequeños agricultores y ganaderos que no superen, ¿cierto?, las 3.500 VT. Para el año hasta el 2019, 119.945 millones de pesos, ¿cierto? Todas estas personas que estén dentro de este rango no serán responsables del impuesto de IVA, o sea, no están obligados a registrarse como responsables de IVA. Que no tengan más de un establecimiento de comercio y oficio, sede local o negocio donde se ejerza su actividad. O sea que si alguna de las personas ya tiene 2, 3, 4, 5 locales, ya aquí hay una cláusula, ¿cierto?, específica que no cumple, ¿cierto? Y como no la está cumpliendo, esa cláusula puede que automáticamente tenga que registrarse como responsable del IVA, si tiene más de 2, 3 locales. Otra cosa que hablan es que yo tengo concesiones y franquicias, ¿sí?, dentro del negocio que estoy desarrollando, entonces también automáticamente tendría que registrarme como responsable del IVA. O sea, yo tengo que estar dedicada a la labor en un solo negocio. Si son franquicias, concesiones o regalías de autorización, automáticamente quedaría excluido, ¿cierto?, de no registrarme como responsable del IVA y tendría que registrarme como responsable del IVA. No ser usuario aduanero, se supone que cuando yo soy usuario aduanero es porque hago importaciones y exportaciones, entonces automáticamente pues no hago parte de este grupo. Y no celebrar contratos de ventas y bienes superiores, imagínense, a 3.500 VT, pues obviamente, si a mí me sale un contrato de ventas de bienes y prestación de servicios y ese contrato supera las 3.500 VT, automáticamente estoy aumentando la obtención de ingresos brutos para mi empresa y me voy a volver un responsable de ello, ¿sí? Y los montos de consignación que no superen a 3.500 VT, también tiene lógica. O sea, si yo tengo consignaciones, ¿cierto? He hecho consignaciones que superan los 3.500 VT, automáticamente quiere decir que estoy obteniendo unos ingresos brutos superiores a 119.945.000 y automáticamente pues me vuelvo responsable de ello.
y no esté registrado como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple. O sea, si yo obviamente no debo estar porque no pertenezco al grupo de este régimen simple y especial que está establecido porque solamente tengo ingresos 3.500 UF, ¿sí? Entonces no voy a pertenecer a ese régimen simple. Hay otros bienes excluidos dentro de la Ley de Crecimiento Económico y el bien excluido de IVA son las ventas de bienes inmuebles. Cuando este bien inmueble, ¿cierto? No es mi actividad comercial, es importante tenerlo claro. Si yo voy a vender mi casa, pues esta venta de bien inmueble, pues no va a estar excluido del IVA. Y también quedaron excluidos del IVA los servicios de catering, que son alimentos, pasan a ser excluidos automáticamente, pues por hacer parte de esa lista de alimentos que nosotros conocemos, ¿cierto? Y los contratos de franquicia no se encuentran excluidos de IVA. O sea, que esto, lo que les decía en la diapositiva anterior, o sea, si yo tengo una franquicia, automáticamente, ¿cierto? Voy a ser responsable del IVA, ¿sí? Y se estableció un plazo hasta el 2019 para que estos contribuyentes se inscriban como responsables del impuesto sobre las ventas de IVA. Si tienen un contrato de franquicia, de cualquier manera, automáticamente van a ser responsables de IVA. Y hay otros puntos importantes dentro de la declaración de IVA y es para los prestadores de servicios desde el exterior. O sea, la declaración de IVA de estos prestadores de servicios desde el exterior, ¿cierto? Automáticamente estos prestadores de servicios al exterior tendrán que liquidar su impuesto en dólares, lo liquidan en dólar, pero lo pagan en peso colombiano. O sea, hace la conversión a peso colombiano, pero el impuesto se tendrá que liquidar en dólares, ¿sí? Y habla también del rete IVA, que es fundamental. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, todos los regímenes simples, ¿cierto? Van a ser causantes de rete IVA. Entonces, esto es fundamental que lo tengamos claro, porque si yo hago parte de ese régimen simple, pues causo el rete IVA. Entre comillas, yo no sé si ustedes alcanzaron a conocer en los grandes contribuyentes, vendría a funcionar como esos grandes contribuyentes, ¿cierto? Y la retención podrá ser hasta el 50% del valor del impuesto, cuando lo determine el gobierno nacional. Y el pago, ¿cierto?, será aplicable sobre la tarifa del 15% de este RTI, ¿sí? El RTI va de servicios electrónicos y digitales prestados desde el exterior. Entonces, esta retención debe ser practicada a las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débitos vendedoras de tarjetas prepagos y similares de las prestaciones de servicios electrónicos y digitales. O sea, también es importante, ¿por qué? Porque esta retención, todos los que presten y hagan estas prácticas de entidades emisoras de estas tarjetas crédito, débito, tarjetas de prepago, etcétera, etcétera, también, cierto, tendrán que tener el rete IVA sobre esos servicios electrónicos. ¿Qué más sobre el impuesto sobre las ventas? Algo importante. Existe la compensación de IVA a población vulnerable. ¿Qué quiere decir? Aquí aparecen las famosas excepciones especiales. Y esa compensación es que a partir de este año, del 2020, esa compensación que se crea a favor de la población más vulnerable, determinada por el Ministerio de Hacienda de Crédito Público, y es que dentro de esas excepciones especiales, ¿cierto?, está el impuesto para bienes corporales, muebles, enajenación del territorio nacional. Quiere decir que algunas partes del territorio, ¿cierto?, van a ser beneficiadas y compensadas con este impuesto sobre las ventas. Y estas compensaciones, pues seguramente van a ser con unas tarifas especiales o seguramente van a quedar exentos del pago de estas tarifas. Y ahora viene un tema supremamente fundamental. Nosotros estamos ya hablando de una facturación electrónica. A partir del año pasado, la DIAN estableció el proceso de facturación electrónica a través de esta entidad. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a disponer de todo el software para que todas las empresas a través de la DIAN puedan realizar, ¿cierto?, su facturación y quede automáticamente registrado a través de la DIAN este proceso. O sea, todas las facturas electrónicas para efecto de reconocimiento tributario deberán ser validadas por la DIAN. O sea, si no son validadas por la DIAN, pues automáticamente va a haber un problema para esta empresa, ¿cierto? O cualquier proveedor autorizado, digámoslo así. Si la DIAN autoriza algún proveedor, si de pronto se ven colgados en la cantidad de empresas y de facturación, pero todas automáticamente tienen que estar reconocidas por la DIAN. O sea, todas las compras que yo haga, todas las ventas, automáticamente, ¿cierto?, tendrán que hacerse por facturación electrónica y entrarán a la base de datos de la DIAN
como reconocimiento tributario, ¿sí? La factura solo se entiende expedida cuando sea validada y entregada al que quiere excepcionar, al que adquiere un producto. O sea, no es como nosotros hacíamos antes, que íbamos a cualquier lugar o a cualquier San Andresito y nos preguntaban con factura o sin factura, porque automáticamente me están entregando un bien y por ese bien estoy o generando una factura o me están entregando la factura, ¿cierto? Y estas facturaciones pues deben tener la validación previa. Los documentos equivalentes se expedirán a través de la factura POS, no otorgan derecho a descuentos del IVA ni costos o deducciones para los que adquieren. O sea, si esas facturaciones se hacen después, se legalizan después, pues obviamente que no van a tener derecho a ningún descuento sobre el IVA, ¿cierto? Ni costos de deducciones cuando lo adquieren, porque se supone que la facturación yo la tengo que hacer casi que de forma inmediata. Y como también un alivio tributario, digámoslo así, la DIAN está permitiendo que, o sea, dio como el calendario de cómo va a ser esa normalización de la facturación. Entonces, a partir de este año, del 2020, el porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica que permite la DIAN es el 30%, ¿cierto? Es el 30% de los hechos económicos realizados, ¿cierto? Por ejemplo, de mis ventas solamente podré tener el 30% de esas ventas sin legalizar, digámoslo así, sin factura electrónica, digamos con una factura manual, ¿sí? Para el 2021 con un 20% y para el 2022 con un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que van pasando estos años, la DIAN, ¿cierto?, está teniendo mayor control sobre esos ingresos que obtienen las personas a través de sus ventas, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a unos impuestos de orden distrital. Los impuestos municipales o distritales son administrados por el distrito capital. Yo les decía la clase pasada, por el municipio, ¿cierto? Ahorita, frente a la emergencia sanitaria, pues hubo una gran discusión porque el presidente de la República iba a disponer de este presupuesto, ¿cierto?, que tienen los municipios o que tienen los distritos capitales para cubrir la emergencia sanitaria. Pues los alcaldes y gobernadores entraron, pues, obviamente a decir que no, porque es el dinero que tienen presupuestado para la ejecución de sus planes de desarrollo a nivel distrital y a nivel departamental. Dentro de ellos que se encuentra el ICA, ¿cierto?, el impuesto de industria y comercio y el impuesto de avisos y tableros. ¿Qué es el impuesto de industria y comercio ICA? Entonces, este impuesto, ¿cierto?, es un gravamen de carácter municipal que grava todas las actividades industriales. O sea, que si yo tengo una actividad industrial, sea en el eje cafetero, sea en la costa, sea en los Santanderes, comercial o de servicio, esa actividad que se está haciendo en ese territorio, los impuestos que se generen a partir de esa actividad, ¿cierto?, pues serán para para el departamento o para el municipio, ¿cierto? Obviamente, para nuestro caso Bogotá, en forma ocasional o permanente, con o sin establecimiento, y se liquida con base en los ingresos netos del contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo, ¿cierto?, un establecimiento abierto, pero el acuerdo de la negociación y el pago de la actividad se realizó en Bogotá, pues el impuesto será para Bogotá. Si se hizo en Bucaramanga, en la negociación, el pago del producto se realizó en Bucaramanga, pues se hará el impuesto para Bucaramanga. Esto fue lo que ya les dije. ¿Y qué es el impuesto de avisos y tableros? Es un impuesto que deberá ser liquidado y pagado por todas las actividades industriales y comerciales de servicio. Entonces, la colocación de una valla, el aviso, el tablero, el emblema en las vías públicas, en lugares públicos y privados y visibles desde el espacio público, y la colocación de avisos en cualquier clase de vehículo. O sea, nosotros, si decidimos ponerle, por eso dicen, el letrero a nuestra empresa, si necesitamos colocar una publicidad en cualquier lugar, en este caso estamos hablando de impuestos de avisos y tableros en la ciudad de Cartagena o en la ciudad de Barranquilla, pues automáticamente todos los impuestos que se generen de esos avisos y tableros, pues ese impuesto entrará a la ciudad de Barranquilla automáticamente. O sea, yo no puedo hacer distribución de ninguna publicidad sin pagar este impuesto. Automáticamente tengo que entrar a pagar este impuesto. Y encontramos el impuesto nacional y de consumo, ¿cierto? Este impuesto que es el hipoconsumo, ¿cierto? Que encontramos nosotros en los restaurantes o lugares, pues establecimientos que nos brindan comida, y dentro de él, lo que yo les decía anteriormente, se mantuvo la inclusión del servicio de catering, pues que también
es un servicio de alimentación dentro de los bienes y servicios grabados con el impuesto y, cierto, no será aplicable en las actividades de expendio de bebida y comida bajo franquicia. Obviamente, ¿por qué? Porque las franquicias pues sí tienen que pagar ese IVA y pues tienen una connotación completamente diferente, ¿sí? Se modifica la regla para determinar las personas naturales responsables del impuesto nacional al consumo y de restaurantes y bares, pues aquí entra el régimen simple, ¿cierto? El nuevo régimen que tenemos y se elimina el impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles. ¿Ok? Y hasta aquí llegamos a la clase de hoy, chicos. Dudas, inquietudes, preguntas. Entonces, si hay dudas, inquietudes, atenderlas de una vez a través del chat de la que está habilitado por la universidad. Entonces, para que por favor me escriban por acá, permítanme, abro el chat y si hay preguntas, las respondemos de una vez. Ahí, de una vez. Permítanme un segundito. Mar. Un momentico que estoy entrando al chat para poder ver las preguntas que ustedes tengan. Pero está súper lento. Entonces, aquí está el foro, está el chat de la clase, chicos. Entonces, miremos a ver. Si hay alguna pregunta. Estoy en la sala del chat, entonces si hay preguntas para que por favor aprovechemos estos 10 minuticos. Bueno, chicos, estoy entrando aquí en el chat, no hay ninguna pregunta hasta el momento de la teleclase. Revisemos el foro. Y el foro de la teleclase. Y estoy aquí en el foro de la teleclase. Angélica, ¿cómo estás? Gabriela, Marisol, María Noemi, Esmeralda, Jimena, Ruth. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Tienen alguna pregunta sobre el tema? Chicas, bienvenidas, ¿me escuchan?
¿Quedó claro el tema? ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda? Bueno, estoy aquí esperando de pronto si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre el tema. Sí, espera. Hola Ruth, ¿cómo estás? Qué rico que escribes. Estoy aquí. ¿Cómo te fue? ¿Tienes alguna duda, alguna inquietud? Bueno, al parecer no tenemos dudas ni inquietudes sobre el tema. Igual cualquier cosa, cualquier inquietud que ustedes tengan, eh, pues en el foro permanente les aclararé las dudas y las inquietudes que ustedes tengan para que tengan mayor claridad sobre el tema. Gracias por asistir a la clase. Recuerden que tenemos plazo de las actividades hasta el 10 de mayo. Y nada, chicas, entonces aquí terminamos lo que era la clase de los impuestos, teniendo en cuenta el IVA, la retención en la fuente, el ICA, el hipoconsumo, ¿cierto? Y avisos y tableros. Entonces, espero que la clase haya quedado clara. Cualquier inquietud o cualquier duda por el foro permanente, estaré comunicándome con ustedes y gracias por participar. Un abrazo para todos y feliz tarde. Que estén muy bien. Hasta luego.